comenzamos a realizar dentro del marco de los 80 años que cumple esta confederación bancaria en octubre de este año. 80 años que son los inicios de Óscar, ha sido uno de los que estuvo presente, así que no tiene 80 años. No, pero fue legado. Exacto, al protagonista. Así que le damos la bienvenida, el agradecimiento a Óscar por estar aquí, le entrego la palabra a Ríos porque también yo creo que uno de los dirigentes más antiguos de acá en el momento, así que para dar tengo la palabra para que presente también a Óscar. Sí, bueno, este conversatorio, esta charla, conversatorio que le hemos llamado con algunos importantes historiadores, justamente se inscribe dentro del aniversario que la Confederación pronto va a cumplir en octubre. 80 años no son pocos en el mundo sindical y particularmente reviste mucha importancia hoy en el contexto de una crisis mundial, pero también de una crisis, yo diría, nacional que el sindicalismo enfrenta respecto de los gigantescos desafíos que se abren con esta convulsionada situación política, el contexto del capitalismo casi decadente. El sindicalismo busca respuestas, sin embargo ha sido muy complejo el poder encontrarlas, y estos conversatorios lo que tienen como propósito justamente rescatar parte de la historia, comprender que los fenómenos históricos no son fenómenos que aparecen casualmente, son parte de muchos procesos de acumulación, de luchas, de experiencias. Y es relevante que los sindicalistas de hoy día comprendan que la historia justamente no nació con los actuales gobernantes, no nació tampoco con aquellos que grandilocuentemente instalan discursos coyunturales para enfrentar a veces desafíos que no tienen y que no guardan relación con las aspiraciones del movimiento obrero. Y bueno, ¿por qué decidimos invitar a Óscar Artill? Yo tengo quizás la suerte, la fortuna de conocerlo hace muchos años, varias décadas. Tuve la suerte también de conocer a Clotario, por supuesto, no tanto en la dimensión que lo conoció Óscar. Óscar, es relevante decirlo, no sé si el título corresponde como su secretario personal, su asistente, su compañero desde principio de los años 70, o sea, cuando Óscar era tenía 15 años. Muy joven, exactamente, secundario. Y bueno, yo también lo conocí a Óscar más o menos en la década de los fines de los 70, principios de los 80 nos conocimos. Yo antes de que fuera dirigente sindical ya nos conocíamos y compartimos muchas experiencias importantes. Pero ¿cuál es la relevancia que esté Óscar hoy día aquí? Porque ha tratado de seguir la huella de Clotario. Clotario es un personaje importante, no pretendemos convertirlo a Clotario en un santo, ni mucho menos en un ícono, sino que en un hombre de carne y hueso, pero que fue coherente, consecuente, y que hoy día tiene una relevancia muy grande, porque justamente lo que estamos desprovistos en estos momentos es de sujetos coherentes, consecuentes, que mantengan una cierta filosofía de forma tal que se conviertan en referentes para el movimiento social que busca apoyarse, alumbrarse con ciertos personajes que dan luz justamente en los momentos oscuros. Y creo que Clotario lo hizo de manera, yo diría, brillante, y uno de los personajes más emblemáticos que tenemos en nuestro país, del cual poco se habla. Y no se habla justamente porque hay intereses, no conviene hablar mucho de Clotario, porque Clotario mantuvo en alto los principios de la autonomía, la independencia política, una moral, cuando me refiero a moral, un conjunto de creencias y de prácticas que tienen que ver con esa costumbre que tenemos los trabajadores comunes y corrientes, que no les robamos al prójimo, que no andamos asaltando a la gente, como lo hacen permanentemente los empresarios, los grandes capitalistas de este país. Y Clotario justamente profesó esa filosofía. Bueno, Óscar Ortiz es reconocido, como digo, por su estrecha relación con el líder sindical Clotario Blest. Óscar Ortiz Vázquez, historiador, ha escrito varios textos, ha hecho compilación importante. Aquí tenemos un libro, yo desgraciadamente no traje los otros libros que tienes tú. Y bueno, sin más comentarios, presentar a Óscar y darle la palabra. La idea es que va a ser una presentación. Óscar además, y esto también es una pequeña impresión, es uno de los pocos historiadores que conoce el fenómeno del Coyihuay, el famoso autosecuestro. Y eso es relevante para los bancos y tiene que ver con los dirigentes nuestros. Y ahí también lo va a contar en su relato. Así que, bueno, le doy la palabra a Óscar y la bienvenida a la conferencia. ¿Se siente? Sí. Bueno, primero que nada, buenos días, compañeras y compañeros. Agradeciendo primero a los compañeros que un poco me invitaron,
pero evidentemente aquí al que invitan es a Clotario. Es un mero instrumento nomás que es Clotario, que vamos a hablar, ¿no? Yo soy cosa fugaz. Y destacar, en lo personal quiero agradecer al compañero que viene de Concepción, que está presente, así que este compañero también lo invité yo, un compañero que es sacerdote, pero de lo bueno, ¿no? Ya, entonces, primero yo quiero partir, compañero, diciendo que la Confederación Bancaria para mí siempre fue importante porque cuando llegué a un decretario, tengo la suerte, compañero, de lo que hablamos, yo soy una persona que va habitualmente a la biblioteca. Todos mis textos que yo escribo, uso mucha crónica, los historiadores y mis colegas dicen que yo no utilizo muchos documentos. Me voy por lo que yo tuve la suerte, compañero, esa aventura, buena aventura, como dijo de haber conocido a los protagonistas del mundo sindical entre el año 30 hasta el 70 o 80. Como anécdota, yo estuve todo el tiempo en la dictadura, bueno, ese tiempo en la dictadura los dirigentes, yo tenía 30, 40, yo soy el único sobreviviente que quedamos nosotros de aquellos años, porque nosotros se han ido muriendo, así que todavía eso es, esa es la razón por yo no sé. Bueno, voy a partir primero hablando sobre qué pasó el famoso Cuyiguay. Y esto aquí, aprovechando aquí los 80 años, porque yo creo que es un acontecimiento que de alguna manera no ha sido rescatado, y lo dice el compañero en las preces, ha sido mencionado, pero no ha sido profundizado. Yo tuve la suerte de conocer a Edgardo Mas Jensen. ¿Quién era él? Él fue uno de los fundadores de la Federación Bancaria. Él se caracterizaba siempre por andar siempre muy bien pituco. Como decía, hasta última hora pituco. Yo recuerdo que, y siempre nos encontramos esas cosas, nos encontramos en los cementerios enterrando gente. Entonces siempre aparecía Clotario, que me acuciento, me decían, mire, porque me acuerdo que en el 84 en un verano apareció con short y medio teñido, pero qué panidoso este hombre. Ya, bueno, ahí también hay otro compañero que tuve oportunidad de hablar, que es el compañero Julio Güemes. Yo no sé si lo veo, Julio Güemes, otra persona que estuve en la teca. Bueno, segunda cosa, es tan importante que la memoria de González Videla rescata este episodio y dice que el gobierno estuvo por caer así en horas. Fue tan terrible. Y lo voy a narrar bien brevemente. Al término de la Segunda Guerra Mundial, ocurrió que había sectores que buscaban la tercera posición, que no fuera ni norteamericano ni soviético. Entonces se asomó una coalición ahí entre Josip Broz Tito en Yugoslavia, Perón, Paz Extensor en Bolivia. Entonces, de alguna manera comenzaron en diferentes partes unas conspiraciones de diferentes sindicales políticos. Y en Chile, en el año 50, los trabajadores interesantes. Yo creo que la gran logro que tiene Clotario y Edgardo Mas y otros es que por primera vez los empleados se incorporan con los obreros, y eso era impensable. Por primera vez se da, y eso me lo dijo incluso Juan de Juan de China, que no saben, fue un gran dirigente sindical boliviano, que fue vicepresidente, y él estaba aquí exiliado cuando ocurrió y me dijo, porque la COP boliviana después aglutinó a todo el trabajo, saqué el modelo chileno, dijo, porque, entonces, la cualidad que tiene este grupito, que estos empleados, ellos formaron lo que se llamaba la Agrupación Nacional de Empleados Particulares de Chile, la Confederación de Empleados Particulares de Chile, CEPCH. Y después se incorporó a la NES, que era de semnificación. A la larga fue una coalición en que estaban los empleados de cuello corbata, como sea, y los trabajadores manuales. Y ellos, por eso agarró tanta fuerza, por eso es que la CUT en algún momento, cuando se quería acompañar a la CUT con Clotario y Jensen y todo lo más, logra tener en algún momento casi el 80% de la masa laboral en Chile aglutinada. Fue tanto que se incorporaron, hasta los comerciantes se incorporaron, los pequeños y medianos, los famosos pymes que se llamaban, estaban todos incorporados. Por eso es que Clotario, a mi juicio, el compañero llegando ahora recién de México, yo pensaba algo yo creo que Clotario, yo creo que hay 3 personas en América Latina que lograron movilizar la cantidad de masa, hablando así como masa de pueblo, que de movimiento, y que sin partido, es Pancho Villa, Zapata y Clotario. Yo creo que esos 3, ellos movilizaron sin ser de partido, movilizó sin ser de partido. Era un grupo de personas que estuvieron ahí porque les dio esa característica de aglutinar a toda esta masa de la obra. Yo creo que la primera cosa que ver que
el mundo laboral se puede juntar entre trabajadores manuales y de cuero color. Y Cortario hablaba de los asalariados, porque todos somos asalariados, o sea, al final, todos asalariados. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa situación hay ido haciendo acciones importantes. Ustedes saben que el 46, y estoy a hacer este hilado para llegar al caso de Cuyiguay. El 46, ustedes saben, el 46 asumió el gobierno, 46 asumió González Videla, y a poco tiempo ustedes saben que con González Videla hay una ruptura en el Partido Comunista y hay una situación de leyes terribles que dejan un poco proscrito el Partido Comunista de persecución. Entonces los sindicatos, los partidos de izquierda quedan quebrados, no hay oposición. Y ahí ellos, los empleados de Chile, la CEP, la NEF y la NEF, crean lo que se llama la JUNES, Junta Nacional de Empleados de Chile. Y la Junta Nacional de Empleados de Chile fue tan poderoso que es lo que encabeza la Revolución de la Chaucha. La famosa Revolución de la Chaucha, que está mencionada y está la foto que fue precisamente en agosto del año 49, que llamó mucha atención porque nunca había ocurrido que saliera la gente a la calle, pero organizadamente, como tal. Y costó que esa movilización, sumada a la que se hicieron después en febrero de ese año, que se llamó un verano muy especial de febrero, lograron con esas movilizaciones que se clausurara Pisagua. ¿Qué quiero decir con esto? Para que ustedes vean la presión sobre los sindicatos, los que lograron cerrar Pisagua. Primera cosa que hay que aclarar, no fueron, evidentemente que el 58 se terminó el ARE, pero dejó de funcionar gracias a la presión sindical. En ese grupo se habló tanto que el dirigente más conspicuo estaba ahí, Oscar Weiss. Oscar Weiss fue un dirigente socialista, pero era el abogado de la caja. Estaba nuestro amigo Mas, estaba Clotario, Bebrés. Entonces dijo que era una configuración de judíos. Y había en ese momento. Bueno, este grupo como tal va a ser muy importante entre el año 49 y 52, hasta la va a ser muy importante. Por eso es la importancia de cuando se va a producir el caso de Cuyiguay, causa conmoción y se paralizó Chile porque estos dirigentes destacados de repente desaparecen. Bueno, el caso de Cuyiguay es muy claro. Ellos hacen una famosa marcha que se llama la Marcha del Hambre, que fue el día 22 de agosto. Mire, estamos justamente por esta fecha, mira la coincidencia, por esta fecha andaban buscando, porque Edgardo Más apareció el 28 de agosto, lo descubrieron el 28 de agosto. Por esta fecha, Chile en aquel momento, en el año 50, todos buscaban. Entonces fue tanto la conmoción que se hace esa marcha y desaparece él y otro que es de Misiano Soto, que era un dirigente obrero, comunista. Desaparecieron y todo el mundo, pues usted consulta a la prensa y todo el mundo, ¿dónde están? Porque era un caso donde no sabía nada de que desapareciera la gente. Y se empieza a buscar. Y convocan a un paro, y de ese paro hasta que apareciera vivo o muerto. Y ahí llamó González Videla a Clotario, todo ese dirigente, y le dijo, me cuenta Clotario, y después está un poco expresado en la memoria de González Videla, que le dice, mire, por favor, no hagan el paro, denme a mí una cantidad, denme un par de horas más, recorran todos los cuarteles y los retenes, entonces se empiezan diferentes personas a recorrer y se pone una recompensa por algún dato. Pero ocurrió que el periodismo, José Gómez López, que usted él tenía un diario que se llamaba Noticias Gráficas, y él va un poco a averiguar y se nota que en la casa de Edgardo Más la señora estaban compartiendo un asado, dijo. Y entonces ahí él de alguna manera se queda agazapado y la señora parte en un vehículo y él va siguiendo una buena distancia. Y llegan a un lugar que es Cuyiguay, que está por el Valparaíso, y encuentran jugando al cacho a Domiciano Soto, jugando al cacho con Edgardo Más. Y otro grupo más, porque había un grupo que eran también una nacionalista que había estado en un grupo ahí. Era una cosa muy amplia. Bueno. Y ahí evidentemente denuncia esta cosa y finalmente son capturados y tal cual. Para Clotario, ahora, Clotario, ¿por qué de alguna manera se alejó de Edgardo Más? Porque dice que la unidad está por producirse y esto causó la desmoralización. Claro. Entonces, por eso Clotario con Edgardo Más decía, no debía haber en ese momento. Bueno, ¿qué ocurrió? Que en ese momento ellos había gente que en el ejército como tal. Iban a preparar un golpe tipo peronista.
Usted sabe que Perón llegó por una movilización. Bueno, querían hacer también, de una manera que con ese paro iba a salir la gente a pedir, y ahí habían elementos militares que iban a hacer un golpe como tal. Bueno, ese famoso caso Coyihuay, que es mucho más detalle, pero eso a grosso modo, como tal, y eso es la importancia que tiene, y además los bancos, usted puede comprender que en ese momento los bancos, la verdad, con la compañía se pagaba con cheque, todo se estaba paralizando, entonces también Chile entró a una situación bastante de paralización real, porque ustedes saben que las huelgas se preparan, no se improvisan. Entonces fue el primer elemento que habría, dejo usted, vamos, para no dejarnos, dejo compañeros porque vayan preguntándose al tiro, para ir agotando el tema. Por favor, dejo a la audiencia que haga alguna pregunta. Entonces, No solo decir, quizás solo decir que Edgardo Mara fue presidente de la Federación Bancaria, que hoy día es la Confederación Bancaria. Ahí hay una pregunta. Ahí acompañe. Sí, yo quería preguntar, mientras tanto, después de su relato, ¿qué pasaba con la población en Chile? estaban todos en ascuas, todo el mundo movilizándose, porque era algo normal que en Chile se fallecían 2 personas. Después, entonces, causó una situación tan terrible de que dice González Videla que si dura más tiempo cae el gobierno, porque había una efervescencia en la calle, todos salían a la calle, que aparezca más, y estamos hablando que en ese tiempo en Chile nadie desaparecía, ¿sí, compañero? Bueno, pero ¿cuál era el propósito de haberse escondido? Era un autosecuestro, mientras se hacía la agitación social, venía, eso iba a causar la situación de movilización militar, y venía un golpe ahí, un golpe de corte nacionalista y popular, que era muy usual, que era la tercera posición, que no era ni soviético ni norteamericano, ¿verdad? Que era muy usual en ese tiempo la tercera, lo que era la posición. Solo un comentario, y en la época también en que dentro del ejército habían sectores un poco más progresistas, que históricamente fueron los que hicieron algunos cambios. De hecho, la propia Constitución del 25 tiene que ver con eso. Lo que dice el compañero es muy cierto. Además, la situación, el plan no era tan descabellado. Como dice el compañero, en ese momento el ejército, en el año 50, todavía no se preparaban en Panamá. Tenían una cosa aquí en Chile, entonces estaban muy ligados a lo que era un poco la nacionalidad chilena. Entonces eran progresistas, eran mucho más progresistas, porque el general antiguo no tenía nada que ver con el ejército de ahora. ¿Sí? ¿Flotario está al tanto de esta situación? No. Y él apostó y rejuró que había sido, y sus declaraciones, él como presidente de la CUNECH, Junta Nacional Electoral de Esto, y él pidió que era el que más insistía de que estaba mintiendo González Videla. González Videla insistía, no hemos ido. Por eso que en una ocasión, yo debe ser en el inicio de los 70, hay un seminario donde se encuentra González Videla con Plutario. Y como ustedes saben que González Videla se caracterizaba por venga, un abrazo, un amigo. Entonces ahí le doy un abrazo, y ahí me comenta, porque era muy afectuoso, él me dice, aquí los saludo porque salvó o que me hubiese derribado. Y ahí él también contó esa historia que después la darán a conocer en su memoria. No, así que por eso digo que fue para recordar terrible encontrar que había sido un autosecuestro. Y después ocurrió que, bueno, además, Edgardo Más, hay un compañero que murió hace poco, Julio Güemes, que se le hizo, asumió la jefatura por tiempo, y ahí se le hace a él no es sumario, pero de alguna manera es amonestado, pero no lo expulsan, sino él desplaza a otro, y él el tiempo después se presenta como candidato a diputado y sacó en primera mayoría, pero no le dejaban hablar, le gritaban Coyihuay, nunca pudo hacer nada porque el pobrecito quedó para siempre con el el estigmatizado. Demoraron 3 años en reconstruir otra vez la unidad, porque el mundo ya con eso, lo que había pasado la revolución de la Chaucha, lo que había pasado en el verano del 50, los gremios, los sindicatos tenían mucha fuerza. Hagan un ejercicio, ustedes consultan el Topace. Bueno, el Topace es una revista para la gente más joven, una revista que un poco es una revista gráfica con caricatura y forma jocosa. Bueno, y ahí siempre se veía, siempre esa revista publicó 2 cosas: que Clotario se iba preso y pusieron cloteó, le viene cloteó por Clotario se fue preso, cloteó, claro. Y segunda cosa, ahí se ve siempre la figura de Clotario o de Edgardo Más asolando Chile. Era tan importante, estas figuras pasaron a ser
eran las sombras que estaban detrás de todos lados. Entonces, eso es la importancia, por eso es que el golpe fue fuerte cuando ocurrió. Se perdió la credibilidad, pero se recuperó, porque fueron, de alguna manera, ellos mismos se hicieron una autoinculpación y como que quedó un poco resuelto el asunto. Pero de ahí viene la marginación de Ricardo Mas en la Federación Bancaria, que pudo haber sido puede haber sido un gran dirigente de la CUT. No alcanzó a la CUT por esta situación que hizo él. Ellos, como te digo, estaban en esa conspiración que era de un sector determinado y se arrastró esta situación, se arrastró, ¿sí, compadre? En todo caso, no era mala idea No era mala idea. desconectarse de lo que es Estados Unidos y Sí, Rusia, porque hoy en día imagínate cómo estamos Sí, viviendo. no, sí. Que los gringos nos dicen todo lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, No, y eso que usted dice, compañero, además, en ese momento, el mundo sindical, esta fusión otra vez, entre empleados y obreros, que fue muy poderosa, porque del año 49, diría yo, hasta el año 50, hasta el 60, el inicio del 60, los partidos políticos en Chile estaban desprestigiados igual que ahora. Y era Clotario, aquí yo estoy en una foto que rescaté, mire usted cómo está Clotario rodeado con carabineros, así salían los carabineros y él presionando, salían y pasaban, porque salía con 70 o 80 mil personas en aquel momento. Entonces tenía esa fuerza, como te bueno, todos los dirigentes, compañeros, estaban también en busca de una alternativa política, porque también el mundo sindical tiene el mundo sindical una alternativa política. Lo que pasa es que son los partidos políticos que le quitan, de alguna manera, creen que el mundo sindical, los dirigentes sindicales son niñitos, son infantes. Entonces ellos quieren dirigir. Exactamente, y no dejan que son los trabajadores que tienen como tal. Entonces, ese le tocó ahí esa pelea permanentemente a los partidos políticos que por un lado querían, y además se ponían como ahora, en las situaciones de las elecciones, como que el mundo sindical se paralizaba por razones obvias, pero el mundo sindical con Clotario y toda esta gente que de la Federación Bancaria y todo, lograron tener la movilización amplia. Entonces Clotario, yo creo que fue, por eso que Clotario pasó, por eso que, como dice el compañero, hay una conspiración del silencio en torno a Clotario. Porque Clotario era un tipo que era él, con su grupo, que lo paralizaba el país rápidamente y todo se resolvía en la calle. Yo me acuerdo cuando nosotros, para que usted vea lo que quedó del mundo, porque el mundo sindical, usted sabe, yo uno que aprendió que todo no se mendiga, se sale a conquistar. El mundo sindical habitualmente son movilizaciones callejeras, porque nunca le va a dar el poder a lo que vive el mundo sindical, tiene que hacer evidentemente movilizaciones. Y yo recuerdo cuando inmediatamente después de la dictadura, creo 6 meses después, el 11 de marzo, Clotario me dijo, Ortiz, porque estos 6 meses, estos primeros 6 meses tengo que salir a la calle porque nadie quería hacer. Tenemos para que la gente se le quite el miedo. Así que partimos como 4 o 5 personas. Claro, 4 o 5 personas empezamos a salir y ahí desaparecido. Bueno, por eso permanentemente el mundo sindical tenía eso en la movilización en la calle. Yo le decía a algunas personas otra vez que me hablaba siempre con los cucos, decía que hay cucos, siempre el cuco para acá, el cuco para allá. Le decía, mire, compadre, el cuco se combate. Si quieren sacar, hay que salir aquí, hay que salir. Bueno, pero esa cosa está muy metida en el mundo sindical chileno. Por eso yo creo que cuando se va a cortar, lo echan al mundo sindical, porque lo expulsan posteriormente, castraron al mundo sindical, lo castraron como tal. Entonces, ahí el mundo sindical se produce un quiebre, como digo, porque por la situación de interferencia de los partidos políticos. Y el caso Coyihuay, lamentablemente, hay también una interferencia político-partidista. Entonces, por eso, que han habido conversaciones por detrás. Claro, y el crecimiento, entonces él iba a integrar, tenía hasta una junta de gobierno, donde está más, era uno de los miembros del triunvirato, era toda una situación que fue. Bueno, siguiendo en esto, como le digo, la importancia del mundo sindical, compañeras y compañeros, está que, a mi juicio, la trascendencia de Clotario es que él se da cuenta de que porque usted el año 20 asumió Arturo Alessandri. Arturo Alessandri tiene la facultad de que incorporó a la clase media. De alguna manera lo quiso meter, porque antes la oligarquía terrateniente tenía todo el control, y al meter un poco a la clase media, es un poco ir desmembrando, ¿no es cierto?, la oligarquía. Bueno, y empieza un sector amplio de empleados fiscales, los bancarios, empieza a crecer ese sector, y había que organizar. Entonces, Clotario lo organizan y son, como dice, la NEF, después la NES y después lo que fue la Junta. Bueno, por eso es que
los mejores momentos del mundo sindical es por eso, porque son capaces de juntarse el mundo obrero y el mundo del mundo, te digo, de empleados. Entonces, otro elemento que diría yo, que esto hay que considerar y tener en cuenta. La estructura también que se hizo en ese momento, la estructura organizacional, tenía que ver con la rotación. Cada 3 meses se iban ellos turnando. Le tocaba a un obrero, después le tocaba a un empleado público, lo que fue la JUNECH. La JUNECH es un elemento que no está estudiado. Fue, como les digo yo al principio, fue el baluarte de que se movilizaron para cerrar Pisagua. Son el mundo en la calle, quizás, son los trabajadores que hacen esa fuerza. Entonces, por eso que Clotario, insisto, y más, y toda esta gente que está metida, hay un compañero que todavía está vivo, ¿no es cierto? El compañero Waldo Gres, que tiene 95 años. 95 años. Y él participó, ese que participó, yo tengo 70, me lleva y era joven. Entonces, bueno, él, en ese momento él puede, cuando habla de situación, no está exagerando, porque un dato, yo cómo llegué a Clotario, porque yo era de Valdivia. Entonces mi papá era un hombre que estaba en el mundo sindical, que estaba preso en el año 27, 42, y va, en el Etaco, pero siempre, yo escuché de siempre, vamos, don Clotario, porque era, bueno, siempre se escuchaba en la radio, que nuevamente Clotario paralizó el país, entonces era un personaje, este don Clotario era un personaje que estaba siempre presente, como tal, entonces el hombre, todos los presidentes al final lo convocaban, y otro dato, otro que también nos ha ido a rescatar, el 7 de julio de 55, en Chile se hace una huelga, paralizó todo. El año 55, el año que yo nací, ese momento, el 7 de julio hay una huelga, compañero, que paraliza todo Chile, pararon hasta las radios, todo. Y en la tarde Ibáñez llamó a la CUT, y se levantó Ibáñez y le dijo, tome, el sillón es suyo, siéntese, aquí es suyo. Pero qué, yo le pregunté a Clotario, pero ¿por qué no somos? ¿Por qué se le en el mundo sindical de que cuando venían dando la moneda, ya venían pidiendo los comunistas que los socialistas radicales? Entonces dijo, me meto aquí yo, aquí hay que recibir, que no va a estar preso. Entonces prefirió, entonces me dice, ¿se da cuenta toda la oportunidad perdida por la cosa partidista en medio? Entonces esos temas que son importantes de destacarlo, el 7 de julio 55 pudieron haber tomado, Chile a lo mejor tenido otro camino, pero no pudo por la razón, bueno, así era la fuerza que tenía este mundo sindical que estudiaba. Era la última que se pasaba. Claro, entonces, ahora, ¿qué pasa en el tiempo con Clotario? Ya que me metí un poco de Clotario, ¿qué pasa en el tiempo con la Unidad Popular? Bueno, Una Clotario, consulta antes que sigas con Inglaterra. Tú estabas contando que ¿cómo llegaste a de Clotario. ¿Cómo llegaste? Sí. Bueno, ¿cómo llegué? Sí, Bueno, yo me formé por un papá que era de la vieja guardia comunista y de una mamá que venía, yo soy descendiente en Valdivia alemán, entonces mi mamá era media pro-germánica, una mezcla rara, estudié en colegio alemán, pero entonces desde chico yo escuché mucho, mi papá hablaba con su viejo amigo, nosotros escuchábamos, entonces escuchaba yo los tipos que hablaban de Perón, que hablaban de Guatemala, de otras cosas que estaban, entonces permanentemente yo estaba escuchando, entonces de alguna manera mi papá fue formado por la comunidad, entonces siempre me interesaba a mí la cosa política, pero el 70, yo llegué aquí el 66 a Santiago, y yo en ese momento, usted sabe que ocurrió el Mayo Francés, fue una cosa muy especial como el Mayo Francés, donde ahí apareció Freud, Reich, nuevas paradigmas de estudio. Y a mí me acerqué mucho al mundo hippie, me gustaba eso, pero quería algo, pero no me gustaban los partidos políticos porque yo soy un hombre libertario por esencia. Entonces, yo también quería buscar dónde está, yo viendo, o sea, como la película, busco mi destino. Estoy voy a andar en moto, ya, ¿cuál es mi destino? Entonces de repente, mi familia tenía negocio en San Diego, de unas fábricas de tejido, y un día me dijo, yo le dije, mira, siempre buscaba la tercera posición, me gustaba el proceso yugoslavo. Entonces mi papá me dice, mira, te voy a llevar, yo creo que tú te acercas con unos compañeros zapateros, anarcosindicalistas, que tuvieron la CUT, compañeros de esto, mira. Y llegué ahí, pues, compañero, y ahí me dicen, entonces me dice un compañero, yo quería acercarme al Clotario. Entonces me dice, mire compañero, yo lo voy a llevar para que lo presente, porque es insoportable Clotario. Entonces, me dice un día, mire compañero, el 8 de octubre del 70,
el día del aniversario, segundo aniversario de Che Guevara, van a hacer un acto en la Casa Central de la Universidad de Chile. Yo asistí, pero ese día llegó Víctor Toro, a propósito allá del compañero de la parroquia está allá, que fue él era parte del MIR, era de los pobladores, la famosa La Bandera fue creada ahí. El MIR en ese momento, compañero, asaltaba bancos y repartía la plata, no como ahora que se la llevan a sus casas. No, aquí se repartía la plata. Eran jóvenes, más jóvenes, eran jóvenes, ¿verdad? Eran buenos antes. ¿Ah? Sí, o sea, esa es la diferencia con la juventud de ahora. Claro, no jóvenes de ahora, no. Ya, esa primera cosa, primer hecho. Ahora son corbatas. Sí. Era un asalto y la recuperación. Recuperación. Evidente, la compensa, bueno, recuperación. Claro, entonces recuperación. Y había figura emblemática, muy bien, eso es otra historia. Bueno, pero la cosa está que ahí en ese momento yo conozco a Crutario y va la policía a buscar a Víctor Toro y los pobladores se atrincheran ahí y afuera se sitúa la policía que querían desalojar. Yo me acuerdo que eso lo escribió un periodista de la última noticia, me dice, está monumento histórico. El año 38 los nacionalsocialistas tomaron la universidad y ahora se lo están tomando otra vez, bien aventurada. Bueno, la cosa está que en ese momento Clotario a las 6 se levantó, se pudo ir y yo me voy, porque yo vivía en Santa Isabel con Santa Rosa. Y yo me voy al lado de Clotario y medio molesto. Entonces, acá viene. Mire, yo necesito. ¿Qué quiere? ¿Para qué quiere hablar conmigo? No, que mire, me gustaría ver el archivo. ¿Qué? ¿Para qué? Para saber, ¿en qué curso va usted? Primero me dice, ¿qué tiene que? Bueno, al final, dime, la gente lo saludaba. Entonces llegó, me dijo, ya hice mi dirección, vaya a verme tal día. Ya. Y yo llegué aquel día, era cerca de la Santiago Schneider, ¿no? Llegué el día y llegué, me citó a las 3. Y llegué 3 minutos para las 3. Ese suceso para Clotario fue, nunca antes había llegado alguien antes de la hora. Así se abrió. Bueno, y en ese momento Clotario, yo llegué cuando Clotario había sido completamente abandonado porque toda la gente sumó al gobierno de Popular. Y Clotario tenía un movimiento de iglesia joven. Entonces me dijo, compañero, había un mimeógrafo, que era producto de expropiaciones, compañero, que el mira le ganó más Clotario. Ya. La cosa está de que me dijo, vamos a cerrar, voy a cerrar la iglesia joven, que yo quiero que me ayude a hacer el último boletín, con stencils. Ese boletín después se dio para la dictadura, compré nosotros los boletines, agrupaciones de desaparecidos se hacían ahí. Y nunca lo detectaron los servicios, pues te voy a contar la anécdota. Bueno, la cosa está que, de ese momento a Clotario, me dice Clotario porque él presentó, ahí se creó el Comité de Derechos Humanos. El primer Comité de Derechos Humanos que se creó Clotario en el 70, que pedía libertad de los miristas que estaban presos, unos socialistas, y él pidió el indulto. Y a la primera actividad que hizo el presidente Allende cuando estuvo, llamaba Clotario. Y por eso que el indulto de la Clotario. Claro, eso es una cosa. Entonces, y ahí empezó, compañero, un din y direte entre los partidos de izquierda. Bueno, y la ocupación de la universidad, en los partidos de izquierda acusaron que Clotario, porque acuérdense que había bombazos por la derecha, entonces acusaron que Clotario era un instrumento de la CIA. El siglo lo acusó porque estaba dentro del plan que había golpistas y metieron a Clotario. Bueno, y de ahí comenzó una situación y Clotario no podía convencerse que la CUT se admitiera como otro partido más dentro de una Popular. Él quería la autonomía. Y ahí empezó toda una situación que me tocó a mí ver, donde tengo la imagen la tengo el 1 de mayo del 73. Nosotros hemos parado en Santa Rosa con la Alameda. Y usted me dice, se da cuenta, y la gente pasaba, se da cuenta, mire, todo esto lo llamo, y mire, cómo estoy en este rinconcito, absolutamente. Ahí estaba, en la vereda viendo pasar cómo pasaba la CUT. Algunos soldados se dan cuenta Ortiz lo que hicieron los partidos políticos. Por eso Ortiz no se mete nunca en ningún partido político. Bueno, esa es la parte patética de Clotario como terminó. Y un grupo de él, Lucho Vitale, Waldo Bre, el compañero Néstor Miranda, hay un grupo de Clotario que quedaron en situación absolutamente huérfanos por la cosa partidista. Entonces, el tiempo de Clotario Unidad Popular siempre se ha dicho que Clotario no era un negocio, Clotario apoyó a la Unidad Popular en las cosas de monetización del cobre, pero la parte política partidista que se haya metido en la CUT, ustedes saben que el presidente de la CUT terminó siendo ministro del Trabajo. Y ahí se dividió, la CUT se divide. Aquí en Santiago la CUT provincial la toma Manuel Rodríguez, que fue un elemento de democracia cristiana, pero que fue después con pinche de la dictadura.
Entonces quiebra absolutamente, y más todavía, cuando se va al exilio o queda encabezada la CUT, le correspondía a Fogel. En esto Fogel era un dirigente ferroviario, no era cristiano, le tocaba a él asumir la presidencia de la CUT. No, dijo, no, yo no me meto en esta cuestión marxista, y le correspondía como tal, de acuerdo al estatuto. Entonces, ¿qué es secretario? Otra anécdota. Cordario dice, también dentro de la constitución de la CUT decía de que en caso que fuera descabezado y no existiera una directiva de reserva, los viejos dirigentes de la CUT podían asumir. Entonces el me dice, yo voy a buscar a estos compañeros, a buscar a Ernesto Miranda, a Vital, a Venezuela acá. Entonces me dice, mientras tanto Ortiz, usted se hace cargo de la CUT. Yo sé, tú vas a ser el secretario de la CUT. Estamos hablando como del 14, 15 de septiembre. Entonces, mi función, compañero, de 2 o 3 días. Fui secretario de la CUT de 3 días. Bueno, fugaz. Ya, pero eso, entonces ahí Cordario resuelve crear la CUT, entonces el Cordario reemplazó, se hace cargo como tal en la CUT clandestina. Entonces pasamos a hacer ahí, y ahí aparece después el compañero a ver un poco qué estaba pasando, porque era situación en clandestinaje. Pero como te digo yo, en general, compañero, los partidos políticos plenos, llegando a la dictadura los primeros años, la actitud, los perseguidos estaban terribles, y había sectores de la empresa cristiana, y si alguien ahí, por favor que me perdone, pero hay una parte negra ahí de la empresa cristiana, compañero, que incluso tengo en imagen cuando lo abajo. Yo lo escribo, y vamos a hablar ahí en Carlos V, en Huérfano, con Ahumada, ahí está la empresa cristiana, y vamos a hablar con él, güey. Y él le dice, no, pues si no es dictadura, es una junta, no es un dictador, usted está equivocado, ¿no? Usted completamente, y yo no me aparecía ninguna cosa, pero bueno, es una historia así, compañero, de más o menos hablando, charla del mundo sindical, que ustedes vayan viendo cómo se fue la cosa descomponiendo, y se fue descomponiendo después para crear, y después se creó también, después se creó la central unitaria, que no tiene nada que ver con la central única de trabajadores, y también es una cosa que quedó ahí muy endeble, y como es la CUT ahora. Entonces, por eso, compañero, esta lección que estoy dando un poco de esta charla que estoy hablando, tiene también además que ver en el inicio del siglo XX. Ustedes saben que si ustedes consultan la prensa, y quiero destacar, y eso me contaba mi papá, que interesante, al principio del siglo XX usted sabe que en Chile había muy poca empresa, eran pequeños artesanados, y mi papá me cuenta que entró el ferrocarril, que era industria, el ferrocarril era lo más grande que había en ese momento, era lo que diría el compañero marxista, el proletariado consciente, ¿ya? Entonces dice que la mayoría no sabía leer, y los profesores de la escuela normalista, así como Ateneo, se llaman como esto, y hacían obras teatrales de la literatura, en forma teatral. Entonces, había una Víctor Hugo, y así empezaron a preocuparse. Ahora, a mí me tocó rescatar un librito que hicimos con la Carmen Soria, que se llama, rescatamos lo que escribieron unos jóvenes artesanos, Manuel Rojas y González Vera. Esos dos premios, son también tipos que vienen del mundo sindical anarquista, y de alguna manera ellos son lo que van a modificar un poco la literatura. El Baldomero Lillo, que es del mundo sindical. Si ustedes ven, toda la modernización de la literatura chilena, las artes, vienen del mundo obrero, porque ahí fueron los Ateneos, ahí comenzó la instrucción al mundo, porque no había acceso, había como aprender a escribir, o sea, el sindicato fue una cuestión fundamental para desarrollar a las personas. Y tanto más, me contaba mi papá que estaba en el ferrocarril, y ocurría que, usted sabe que estaba muy de moda la enfermedad venérea. Entonces, los tipos virtualmente le pagaban salario, o sea, el día viernes le pagaban el dinero, y los tipos partían rápidamente a tomar trago. El sindicato tomó el control del dinero, le pasaba a la mujer y dejaban a ellos después por ellos. O sea, a esa situación se llegó, la degeneración moral, o sea, había una cuestión, te digo, la moralidad estaba completamente ahí, pero en el mundo sindical, el que da el método de alguna manera, claro, para ir buscando la responsabilidad. Entonces el mundo sindical, compañero, es un trabajo, compañero, es un trabajo. Y como te digo, el mundo sindical que llegó, porque para mí
el golpe militar no fue contra el gobierno de Allende, fue por los 50 años de desarrollo que venía en el mundo sindical. Por eso que la gran cantidad de detenidos desaparecidos son dirigentes sindicales. Ojo, que no ha sido reconocido por eso, son dirigentes sindicales. Se le pega ahí porque son los que están más conscientes de lo que está pasando. Entonces hay un divorcio ahí y se produce como tal. Entonces eso más o menos, para que ustedes vayan viendo que el mundo sindical, para mí, a mi juicio, y hay otro, ustedes fueron a la biblioteca y consultar, tienen diarios, la cantidad de diarios obreros, que duraban 2 números, 3 números, porque venía la policía y se llevaba la imprenta en móvil, entonces la iban cambiando, aparecía por el paraíso, por ejemplo. Entonces, toda una situación ahí también de que el mundo sindical igual sacaba su diario, su boletín, no diario bien hecho, y su suscripción, y detrás venía todo lo que la persona, supóngase, Luis Mesina puso tal, la compañera puso tal, era todo aclarir, y lo otro, las cuentas compañeras, muy saneadas, claro. Si ustedes llegan a la casa de Clotario, nosotros teníamos un comité chiquitito, comité de derechos humanos sindicales, y Clotario tenía, había una mesita y tenía a otro compañero, ese tenía puesto ahí el libro de contabilidad. Todas las semanas estaba para que vieran qué pasaba. Estaban pegadas todas las boletas, eso más o menos era fundamental, como dice el compañero. Ahí no se puede robar la plata de los compañeros. Así, entonces tiene que hacer, porque es sagrada la compañía. Y lo otro, como hablamos con la compañía, todo el mundo tenía su sede sindical, porque ese es el patrimonio. Y lo otro, compañero, que también se perdió la documentación. Es un tema que cuesta reconstruir el mundo sindical porque se perdió. Yo no sé si tú conociste a Juan Beltrán, de la Dirección del Trabajo. Bueno, compañeros de la Dirección del Trabajo, tenían ahí los archivos los archivos sindicales, pero se vino en el tiempo de la dictadura, lo empezaron a vender por kilo. Se perdió. Yo tengo la suerte, compañero, de que tener el mejor archivo. Y lo doné al Archivo Nacional, afortunadamente. Y fue una historia terrible esconder el archivo, porque también el archivo Cortés era como la joya de la reina. Entonces, yo escribo por ahí para consultar un montón de odiseas, porque pasaron muchas cosas. Bueno, pero eso era lo importante, para decir, es la historia y usted tiene la misión, que usted me dijo, la única visión que tiene usted Ortiz, difunda, lo que dio. Por eso estoy haciendo eso yo, porque no me dio ni el sindicalismo, nada, porque me encontraba yo demasiado díscolo, por eso me dijo, difunda. Entonces eso es más o menos lo que te puedo decir, como primera instancia, como primera parte de esta cosa, de la charla, de que eso de esa parte que Clotario y compañero más son rescates del mundo sindical. Los sindicatos eran unidades, además eran unidades productivas, porque habían cooperativas. También tenían cooperativas donde ellos adquirían cosas, o sea, eran unidades realmente, en la vieja idea mutualista de Prudiano estaba metida ahí también, en que podían ser ellos, de alguna manera, ser también el sustento como tal. Entonces el mundo sindical era el mundo que yo conocí, lo que alcancé a ver en ese momento habían fondos por ejemplo, el cuero calzado tenía el fondo de compensación y indemnización, donde aportaban los patrones y los trabajadores, y tenían hoteles donde iban a veranear los compañeros, o sea, había lugares de veraneo. Eso fue ese mundo sindical, compañero, que también la Federación Bancaria fue muy importante en crear toda esa situación, ese mundo sindical, porque aporta. Y lo que más aportaban era la Federación Bancaria, obviamente, y la Cancillería. Pedro Daza, quizá usted recuerda, Pedro Daza, él era presidente de la agrupación de Cancillería. Entonces creo que se reía porque era lo más pituco, decían lo más pituco, los bancarios y la Cancillería, ellos estaban ahí. Y otro dato, un dato así, casi inútil. El tiempo de Tucapel, la ANEF estaba en condiciones muy precarias. Y había una institución que siempre, todos los meses aportaba, era la Contraloría, que le dirigía ese Guillermo Vivado. Vivado llevaba la plata de la Contraloría. Esas son cosas que, para que ustedes vean cómo se van a hacer las cosas. Vivado, que era un hombre proclima de la Junta, pero él en ese sentido cumplía en el mundo sindical. Esa es una anécdota, compañero, que a la larga se sabe la historia es una anécdota, pues, a la larga, la literatura es anécdota, hay que saberla contarnos. Dejo más preguntas, compañero, y debate, porque además, cuando uno se pone a hablar, compañero, me carga los viejos lateros, entonces tampoco. De eso. Por eso que es importante que felicitamos a la compañía de prensa. Fundamental, compañero, tener un boletín de trabajador. Es fundamental, porque la prensa, ustedes saben,
existe libertad de empresa y no libertad de prensa. Es fundamental tener un medio de comunicación, medio es muy fundamental. Y lo que le decía yo, si usted va a la Biblioteca Nacional, esos diarios empiezan a escribir con R roja, González Vera, Gómez Roja, toda esta gente que son, lo que son, van a crear Carlos Pessoa Belli, escribían en Prensa Obrera, Baldomero Lillo, todas estas cosas después que son ahí. La prensa obrera, la que abre el mundo de la literatura, de la pintura, eso también ha sido desconocido eso, porque todo lo que el criollismo, todo lo que es lo que es la literatura, que es el mundo sindical, que es muy importante. Y otra cosa que se me queda en el tintero, a propósito de banco, incluso ustedes, la CUT, ¿cómo se organizó? La CUT siempre entendieron que tenían que tomar el poder, pero fundamentalmente el poder económico. Entonces ellos se formaron secretarías, Secretaría de Finanzas, de Secretaría de Vivienda, eso era el ministerio, supuestamente. Cuando cayera el gobierno, eso se hacía en cargo, eran los ministerios. Entonces al interior había el cabeza que parecía que acompañaba el ministro de Hacienda, pero tenía todo un grupo, entonces funcionaban en parte de secretaría. Entonces estaban permanentemente ellos actualizando. Otra cosa fundamental de Clotario, los comités, la comisión de estudio. Y todos estos viejos le exigían, compañero Crespo, te pasaba un libro, compañero, tiene la próxima semana, tener el libro, vamos a comentarlo. Entonces, bueno, sale el libro y ya, a comentar. No, compañero, falta, no aprender, de nuevo. Entonces había toda una cuestión de permanentemente y teníamos que estar informados. Pues yo compro el diario, el único diario que yo leo es que, bueno, hay otro, que claro, bueno, porque hay sí, o sea, por ortografía, muchas cosas, ya. Y esa es la gracia, estos diarios que uno no puede, es lo bueno, no es la maquinita, esto tú puedes regresar, rayar, bueno. Entonces, eso era fundamental, la comisión de estudio. Entonces, todo el mundo teníamos que tener lo que estaba pasando actualmente. Entonces, cuando me encuentro con algunos conspicuos dirigentes políticos, son de un analfabetismo, con analfabetos, son realmente da pena, porque a mí me tocaba hacer clases en la universidad, he hecho... me tocó ser agente de derecho. Habrá 10 años, yo suponía, hablando que la gente sabía, profesor, ¿por qué cayó la Unión Soviética? Oye, no, hay que explicar, o sea, nada, ¿saben? Por eso que la misión, compañeros, de nosotros, como padre, como sea también, que por favor la gente lea, compañeros, y pensamiento crítico. Eso también aprendemos en sindical, pensamiento crítico, porque en ese momento la asamblea sindical, como ustedes decían, son las diferentes opiniones, porque el sindicalismo, la gente se junta por necesidad y urgencia. Eso, y de ahí es la plataforma de otras cosas. Por ahí uno pregunta, Separiño, estamos en lo mismo. La CUT, por ejemplo, en la CUT, tiene más lejos, existían desde los sectores nacionalistas hasta la anarquista, y todos estaban en la misma acción, o sea, no había diferencia. Eran trabajadores. Evidente. Era central unitaria de Y trabajadores. estaban únicas, y estaban este grupo, te digo que estaba la alternativa. Entonces los trabajadores tenían listas alternativas, si caía el gobierno, tenían listas tenían hasta eso preparado. Bueno, entonces el secretario cayó en forma muy, a él virtualmente un golpe de Estado, un golpe de timón, a él lo sacan de la CUT, lo sacan, lo empujan, lo sacan así a suicidario. Esto empezó a gestarse, compañero. Yo creo que todo el mundo dice, esta es la historia que lleva a eso. La CUT tiene un gran acto, se reactiva en noviembre del 60. O sea, la gente, Clotario, había llegado de Cuba, influido por la revolución cubana, y dijo, hagamos la sierra a esto. Entonces hay una marcha y se vienen todos a tomar la moneda. Y los carabineros salen a interceptar, y pasan encima que hay muertos todo y cae el preso Clotario, un dato. Ahí, después de ese acontecimiento llegaron los guanacos. Por Clotario llegaron los guanacos. Ya, es un dato. Ya. Entonces, la cosa está que viene fuerte, este movimiento de Alessandri, y van a hacer una huelga en agosto, otra vez agosto. Y lo ocurre en agosto. Y en agosto de la huelga, y gente del Partido Comunista, Jorge Alessandri lo llama. Eso lo supimos por fuerza, hasta Jorge Alessandri lo conoce. Y le dice, si ustedes se meten en la huelga, yo voy a abrir de nuevo
voy a abrir de nuevo Pisagua. Y ahora, dígale que yo reanudo relaciones con la Unión Soviética, que puede venir el ballet Bolshoi, puede venir el club Popov, entonces hay toda una negociación. Sí, así fue el juicio, claro. Y empiezan a llegar los circos de Moscú, pero eso era la cabeza de Clotario Suro. Y ahí, compañero, de Adán, ahora, la pregunta, ahí la. Lo mismo le decía yo a Clotario, bueno, usted, compañero, pero yo le decía, pero ya, la confieso que tenía, compañero, perdóneme, pero usted no se daba cuenta de que venía. Bueno, ahí le salía, con respecto a los compañeros, le salía lo mesiánico de Clotario. Ahí le llegaba ese hálito mesiánico de cristiano, que no era malo, pero él pensaba que era él, que se paraba, entonces iba a venir la multiplicación del pan más o menos. Y nunca se dio cuenta que la gente estaba conspirando, no porque creía a las personas. No, a nosotros pasó un acontecimiento ahí, cuando se forma el Comité de Derechos Humanos, hay un quiebre en el comité nuestro y forman la Comisión de Derechos Humanos después que está Castillo Velasco. Y yo veía cómo se estaba conspirando, hablando de documentos. No, eso es imposible. Este compañero, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Claro, entonces nunca se dio cuenta, Entonces, y el otro error que me dijo Clotario, cuando estaba en el mimeógrafo yo, y siempre nos tomamos café y me dice, le voy a decir una cosa que ahora me acordé. Me dijo, el error mío fue, claro, porque Clotario cuando es expulsado, ellos presentan una lista, cuando a trotskistas, anarquistas, algunos descolgados del Partido Socialista, iban a formar, darle un sentido más revolucionario, otra vez retomar el asunto de la CUT que estaba un poco por los partidos. Y cuando Clotario lo expulsan de la CUT, Clotario dijo, no quiero absolutamente nada, retiramos la lista, y tal estaba el jefe de la lista, el apoderado, y retira la lista, y si a este compañero, el consejo directivo eran 21 personas, y si Clotario se presenta, se hubiera 7. Pero se retiraron, no dejaron nada, se retira Clotario la lista y dejó la CUT abierta porque se metían los partidos. No, sí, entonces me dijo, error mío, ahí no me queda, y usted cuando esté en algún lado, no abandone, quédese ahí. No, claro. Como decía delante, yo creo que el golpe militar fue un golpe que se le da al mundo sindical. El mundo hasta el 63, más allá de todos los problemas políticos partidistas que había una conciencia absolutamente. Yo me acuerdo en ese momento estando en cuarto medio, en un colegio, todo el mundo tenía opinión, todos, había conciencia de lo que pasaba, podían hacer los matices, pero todos estábamos contentos que se había empezado el cobre, estábamos, ¿no es cierto?, contra el imperialismo, eso estaba claro. Ahora, yo creo, compañero, que eso se mantuvo y sin duda, ahí está, no hay ninguna, nadie puede discutir que la llegada de la Junta, el bombardeo de la moneda, compañero, fue una situación que no hemos analizado. Y eso encuentro razón. Pues yo hablando con unos psiquiatras después en Europa que me contaban, decía que eso fue una situación muy bien creada para el miedo. Y además una cosa que se dio, compañero, que es lo que yo siempre le digo a algunas personas. Ustedes saben que cuando juiciaron a Eichmann, un nazi que lo toman preso en la Argentina, lo secuestran y lo someten en juicio de cargo, el gaseaba al tipo, y después la ahorcan. Entonces mandan a la Ana Arendt, que era una filósofa, ¿no?, ayudante de Heidegger, y ella va de corresponsal y escribió un librito que después lo juntó, se llama La vanidad del mal. Entonces, ¿qué conclusión llegó ella? De que este señor Eichmann era un tipo, buen papá, buen marido, buen patriota, era el hombre ideal, pero entonces él se metió a esta cuestión creyendo que podía ser todo, el hombre virtuoso puede ser todo eso. Entonces, ahí, compañero, yo vi después el golpe con listas, empezando esto. Entonces, el soplonazgue, el miedo. Entonces, yo creo eso, compañero, que fundamentalmente el miedo, y ahí se ve, y yo a esta altura de vida, compañera, estoy como Peter Pan, que estuvo que agarrar un día la sombra, yo tengo miedo hasta a mi propia sombra, porque el ser humano, compañero, realmente, si hay otra cuestión de esto más, se puede cualquier cosa. Sí, entonces, no hay para juzgar, pero eso ocurrió, compañero. Lamentablemente, el golpe, compañero, fue demoledor y después llegó la concertación y nunca se reconstruyó porque se creaba la mafia
sindicales, pues. Entonces todo se empezó a negociar. O sea, fue increíble cuando la CUT, el año 90, resuelven con Erwin, de alguna manera, Busto y otros, hacer un pacto social, cuando no había nada, sobre la ruina hacen un pacto social. O sea, el pacto social se hace cuando de alguna manera hay fuerza, cuando hay correlación de fuerza, claro, no había. Los pactos sociales yo creo, pero correlación de fuerza es esto, porque es una cosa básica de física, aquí se hizo sobre la ruina, entonces nunca más se reconstruyó. Por eso, compañeros, yo creo que estamos en un momento muy complicado y creo que, por eso creo que ustedes, que hayan venido aquí, porque yo creo que la misión que tienen, pero va a ser lento el proceso, compañeros, muy lento, hay que empezar otra vez eso, hacer eventos, dar películas, discutir. Yo empecé en algunos lados que iba a dar cinearte, ciertas películas sociales, empezar de nuevo a reconstruir de nuevo, así, compañeros, de a poco. Es casi en partir como un kindergarten. O sea, él tenía un proyecto político, transformador. Yo me atrevería a decir, teniendo especulación, él pensaba, eso lo puse yo, lo estoy cotejando de forma arbitraria, él pensaba en una sociedad sindical, de cual los sindicatos representaban al interior, o sea, cada sindicato tomaba el control de la economía como tal. Eso era, por ejemplo, la salud, la Federación de la Salud administraba la salud, la Federación Bancaria los bancos. Ese es más o menos el pensamiento que tenía. Y lo interesante que primero, eso porque tenía muy claro, como te digo, que había un problema de clase. Y lo otro interesante, que tenía también muy fuerte el concepto de nación, de nacionalidad. No, él estaba de acuerdo con el internacionalismo, solidaridad, pero él decía en Chile como tal. Entonces yo creo que Clotario también en ese sentido, lo que diferencia a otro es que él siempre de alguna manera reivindicó a la nación como tal, o sea, la nación donde uno nace, como tal ahí. Fue eso, yo lo tuvo muy consciente. Entonces yo digo, compañero, que Clotario tenía un proyecto de ACUT, porque la declaración de principio de la ACUT, la primera, del 53, plantea eso. Una vez ha caído el sistema, los sindicatos reemplazarán, es una declaración muy clasista, que algunos han dicho que sabe a más avanzada de los trabajadores en América Latina, porque era la forma autónoma. A ver, Recabarren nació en 1879 y se suicidó el 24. Ahora, Clotario nació en 1900, un año ya. O sea, cuando murió Recabarren tenía 24 años, lo llevaba por 3 generaciones. Pero Clotario lo conoció y siguió mucho a Recabarren, lo seguía habitualmente, no tuvo una relación, pero lo siguió como tal. Y también, otro que influyó a Clotario fueron los anarquistas de aquellos momentos. Valorfe, que siempre son los anarquistas que van influyendo, así como los anarquistas influyeron en Allende, ¿no? Son los dos. Y bueno, y el padre Vive, que era un elemento muy especial, que su hija, que formó a dos, al padre Hurtado y a Clotario. Clotario no se podía ver con el padre Hurtado, no lo podía ver, porque decía que el padre Hurtado era la caridad y él quería la revolución por la justicia. Entonces ahí se produjo. Y además el padre Hurtado, cuando Clotario lo invita a la Unión Soviética, Clotario iba a ver en un lugar como este, llegaron con los rusos blancos, que eran los contrarios, y le querían pegar, Clotario dirigido por el padre Hurtado, siendo que era el compañero de curso, así que no quería. Cuando le fueron a decir que fuera santo, dijo, ¡fuera! Ya. Bueno, ahora viene sobre eso, de Varesa. Claro, cuando se formó, cuando apareció en Varesa en el año 80, Clotario dijo, vamos a formar un comité de apoyo al pueblo polaco. Salió publicado algo. Bueno, usted podrá comprender que Clotario cayó en desgracia de nuevo con la izquierda. Porque como estaba apoyando al fascista, Varesa, en ese momento, que era un derecho elemental, derecho a huelga, porque hay otras cosas. Entonces, pero hay otra cosa. Ustedes saben que Clotario fue, Europa lo nominó por el Premio Nobel de la Paz. Entonces, en algún momento se resolvió el siguiente acuerdo. Y de eso, porque a mí de alguna manera me tocó ahí estar. Es muy complicado el Premio Nobel, porque los nominados son muy complicados. Pero el primero se le daba a Pérez Esquivel, el 79 en Argentina. En el 81 se le daba a Varesa y en el 82 se le daba a Clotario. Pero los compañeros chilenos, podrán comprender, compañeros, no les gustó esa situación y se perdió el premio Nobel. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer con todo esto, compañeros? Quiero decir, claro. Cuando obtuvo el premio Nobel, Clotario ya vio que no le gustaba porque veía que estaba muy cerca del Papa.
Valesa. Nada nuevo traerte. No, cuidado, no, eso es muy cerca el Papa. Y, ya, entonces, porque además, además con Pablo II, además Clotario también era un hombre que era muy creyente, pero no creía la jerarquía eclesiástica. Entonces, de alguna manera le causó siempre aprensiones lo que era Valesa. O sea, no se engañó de Valesa, no para nada. Eso también, porque yo creo dos cosas. Yo creo que compañero, por ahí una canción de UPA, te controlan por un sueldo. Eso es verdad, te controlan por un sueldo. Esa canción es muy. Esa es la que poner, ¿no? UPA, te controlan por un sueldo. Te controlan por un sueldo. Ya. Pero yo dos cosas para darte dejo al dedo. Mira, dos cosas. Clotario también volvió a caer en desgracia el 87, cuando llamó a no inscribir sino sufragar para la famosa veeduría gallega, porque ya habían negociado los sangre detenido desaparecido del derecho humano. Eso le costó a Clotario que cuando cayó enfermo, el mundo sindical se alejó. No lo olvidaron más, lo pasó ahora, y por consiguiente, yo siempre lo he contado, mis antiguos compañeros después ya asumieron, y después yo también pasé a la desgracia, me pasaron muchas cosas ya, bueno. Pero, oye, dos, lo que te dice, compadre. Yo vivo en Quillón, yo vivo en Chillana, ya tengo un niñito de 10 años que se llama Clotario. Estoy dedicado a cuidar, estoy cuidando a mi hijo y hago clases en algunas clases en Concepción. Bueno, estoy dedicado a eso porque los otros pasaron rápido, lamentablemente. Bueno, vos siempre se quieren reivindicar, pues, compañero. Entonces, bueno, Clotario, bueno, y de ahí yo me vengo cada 15 días para acá, me voy a la biblioteca, bueno, pero yo, compañero, nunca, y ahí tu compañero, mi ayudante, que hablamos por teléfono, nunca creí en el famoso, esa cuestión fue creada, compañero. Después, no voy a explicarla después, pero esa cuestión es imposible porque primero es una cuestión vieja. Sin teoría revolucionaria no hay acción, o sea, esta cuestión no había nada. Eran las balas bravas, compañero, las balas bravas. Esta misma que se utilizó extrañamente en Argentina, o sea, que era una pelea entre el peronismo, que en Buenos Aires, con la Nación, cosas. Entonces, yo nunca lo creí. Y lo hicieron para eso, para desmovilizar. Sí, los golpes, otro golpe más. Esto, acuérdense que seguramente Clotario, el chico, va a ver un despertar. No, se desmovilizó. Todo está desmovilizado. Sí, esto fue un proyecto, estoy con la actividad comprensiva. Pero esto fue una cuestión muy, compañero, muy bien creado. Lo saben hacer. La oligarquía actúa muy bien, compañero. Porque nosotros los trabajadores no somos capaces, nos falta elaborar más conversación, más asamblea, como esto. Necesitamos estas cosas para poder conversar. Así que yo creo que es relevante conocer a la persona en toda su dimensión. Y Clotario, como bien decía, Oscar era una persona muy creyente, muy coherente. Además, él tenía una idea de superior de la vida, tenía una moral también muy distinta a muchos dirigentes sindicales, pero sin embargo era un hombre absolutamente coherente y tremendamente honrado y honesto. Creo que es un valor que se extraña hoy día mucho en el sindicalismo. Pero además tenía un carácter que era propio de un sindicalista de la talla de Clotario. Físicamente era un hombre bastante pequeño pero un carácter fuerte. Yo más de alguna oportunidad nos encontramos ahí. Sería bueno propósito una pregunta que dice, bueno, eso. Y después para que lo hacemos. Voy a hacer una pequeña lectura que me puse bien breve. Este librito lo sacamos nosotros ya, esto es de muchos años atrás. Entonces, el libro consiste en lo que va pasando con Clotario. Entonces, a propósito, y ahí voy a responder. Año 50. Clotario Bleda encabeza por métodos no violentos importantes movilizaciones sociales en pos de la caída del duro gabinete cívico-militar. Tomás González Videla. Una de ellas la huelga general de verano 50, cuyo objetivo es cerrar un campo de concentración de Pisagua e impedir la aprobación de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que busca estabilizar los precios de la universidad hasta diciembre de 52. La masiva huelga, que también es acogida por las mujeres, finaliza el 25 de febrero con importante reformulación económica y la caída del gabinete de González Videla. Se cierra el campo de concentración de Pisagua y se suspende persecución a los comunistas. Ese año hubo 44.000 trabajadores en huelga. Y después se dan cuenta cómo está. Bueno, haciendo una silueta, compañera de Clotario, yo diría lo siguiente, varias cosas. Clotario primero reivindicaba mucho lo que era el concepto republicano. Para él, como empleado público, de tesorería, él no podía ser posible que Chile tuviera tanto,
la gente ostentara. Porque estamos en una república, no es monarquía. Por eso los hombres le gustaba vestir sencillo. Dos, como era de la tesorería, decían no cuesta nada, compañeros, de un librito para las cosas. Y yo diría que Clotario además, su ética cristiana, no católica, cristiana, figura de Cristo. Porque entraba siquiera, era incluso, siempre decía, mire usted, a mí siempre me decía, usted se va a ir, porque yo no era creyente, entonces usted me decía, usted se va a ir rápido al cielo, porque usted si quiere hacer las cosas, no está esperando el cielo. En cambio los católicos hacen todo por irse al cielo, son hipócritas. No. Entonces eso es más o menos, decía, es el cielo, esa cuestión, ya. Entonces, bueno, la cosa está volviendo al tema, entonces desde ese punto de vista era fundamental, compañero, que tenía que ser un espejo, los trabajadores tenían que ser, como iba a regenerar a todo el mundo sindical, él tenía que dar fundamentalmente el ejemplo. Y para él el ejemplo era importantísimo. Y eso traducía habitualmente el último tiempo, ¿no? Pero hasta los 82% andaba a pie, y a todos lados, y como entonces siempre la austeridad, fundamentalmente la austeridad. Y lo otro también yo diría que pedía, claro, y era mal genio porque cuando la gente a veces no entendía, que no tenía paciencia, no se mandaba a cambiar. Yo me acuerdo que llegaban muchos teóricos compañeros marxistas que tenían, sociólogos que habían estudiado, me decían, no, váyase afuera, yo no estoy, pero no, esto no sabe nada, porque era práctico. Entonces, es lo que es cierto, no, aquí son 2 tomados, son 4, no son de 3, entonces, yo diría que eso hace, por eso que Clotario te digo, yo no soy, algunas personas que yo no soy discípulo de Clotario, no podría haber sido discípulo de Clotario, no, es muy grande lo que dejó, yo solamente soy un difundidor de pero no, por eso creo que Clotario compañero ha dejado discípulos, porque es muy complicado lo que te pide, o sea, a la larga con entrega personal, sin familia, sin nada, o sea, para Clotario, yo que hubiese tenido hijos, pero era una traición, pues ¿cómo usted va a dedicar, va a dejar a los hijos como tal? Y no, esto que no, tiene que ser la vida responsable, etc. Entonces, eso él pedía demasiado, te digo, porque él exigía, y él en su caso que tuviste era de una austeridad absoluta, como él hizo su apostolado, su vida. Mi vida es el ejemplo, ese es el ejemplo para musical. Eso era. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Ya estamos en la hora, llamando una hora. Para pasar un cafecito ahí y podemos conversar dentro de